30 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Diego García Saucedo, socio director de García Velázquez Abogados e integrante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, porque para hablar justamente pues de lo que está avanzando en el Senado en términos de las vacaciones, el incrementar desde el año 1 de 6 a 12 días, es lo que nos contaba la senadora Patricia Mercado, todavía está en proceso de discusión, pero bueno, para entender, digamos, la parte del lado de las empresas, pues cómo se dan todos estos ajustes, qué implicaciones hay. Te agradezco, Diego, que nos tomes la llamada. Buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Oye, primero, bueno, si nos dices brevemente en qué consiste la propuesta, digo, la hemos abordado, pero vale la pena repasar y sobre todo que a veces, pues tú estás todo el día viendo, de hecho, vi que ya había avanzado gracias a un tuit tuyo. ¿Cómo va y sobre todo, qué contempla? Nuevamente, gracias Rodrigo. Mira, es de destacar que este dictamen, si bien la que más lo impulsa es la senadora del Partido Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, como bien lo dijiste, es el conjunto de varias iniciativas de varias facciones políticas que había, porque se han hecho estudios legislativos, ¿no? En el sentido de que pues bueno, somos uno de los países de la OCDE con menores vacaciones para los trabajadores, incluso estamos abajo, o sea, estamos hasta abajo de toda América Latina, países como Cuba, como Nicaragua, que son países que no se destacan por su respeto a los derechos humanos y mucho menos laborales, tienen 30 días, ¿no? Entonces, y este cambio viene porque hacía más de 50 años, casi 50 años, que no habíamos tocado el artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues bueno, se conjuntan todas estas iniciativas en el dictamen que se aprueba de manera unificada, o sea, no hubo un solo voto en contra, todas las facciones se pusieron de acuerdo y la aprobaron por unanimidad, ¿no? Entonces, se modificaría de pasar, tiene que seguir su trayecto legislativo, pero bueno, lo consiste básicamente en incrementar desde el primer año de servicios de los trabajadores de 6 a 12 días. Se irá incrementando, perdón, 2 días cada año hasta llegar al quinto. A partir del sexto va a ser en bloques de 5 años el incremento, ¿no? Es un incremento significativo. Obviamente, así como hablamos de todas las acciones políticas, pues también hablamos de que el sector empresarial, patronal, estaba de acuerdo. Sin embargo, una queja que no fue atendida, por decir, o una observación, digamos más bien, es que el incremento debiera ser un poco más paulatino. ¿Paulatino en qué sentido? Es un hecho que teníamos una deuda histórica, ¿no? Con el sector obrero en el sentido de incrementar las vacaciones. Sin embargo, por ejemplo, incrementar de 6 a 12 días desde el primer año de servicios, tal vez dicen, bueno, es que cuestiones de la productividad se van a ver con mucha mejoría, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, no nos acordamos de la prima vacacional, que es un pago que corresponde al 25% de los días que le corresponden al trabajador. Es un pago en dinero, no puede ser intercambiado ni estas cuestiones. Entonces no es lo mismo pagar el 25% de 6 días que de 12. Entonces automáticamente te incrementan los costos de primas vacacionales. Esto es importante, Rodrigo, porque debemos de considerar que el 70% del empleo formal de este país es otorgado por pequeños y microempresarios. O sea, no son patrones que pueden sostener este cambio tan agresivo y de un día para otro. Sobre todo porque, más allá de que tenga que seguir su camino legislativo, como lo mencionamos, pues es altamente anticipable que antes de que termine el año regrese de diputados, pase por la Comisión de Asuntos Legislativos y se vea ya en el Diario Oficial de la Federación y como la modificación a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Claro, sí, esto que mencionas incluso se lo planteaba ella, ahí Coparmex decía, bueno, pausémoslo para llegar a los 12 días en 2025, pero pues digamos no me dio una respuesta muy clara al respecto, tampoco se mostró cerrada en el asunto, más bien se centraba en la amplia aceptación que ha tenido la propuesta, pero sí creo, como bien lo mencionas, que en micronegocios, pequeños negocios, pensemos una unidad
económica de que emplea 10 personas, pues súbitamente este cambio, sobre todo porque venimos de 2 años bien difíciles, ¿no? El 2020 en donde muchos incluso pues dejaron de operar y los que sobrevivieron pues lo hicieron por poco, y luego un 2021 que ya se empezó cierta recuperación dependiendo del sector, etcétera, pero pues no es tan sencillo que si en el 2022 te destabilizaste, pues en el 2023 vuelves a sufrir un poco, ¿no? Porque además va acompañado de varios cambios, aunque como bien también mencionas, eventualmente esto se refleja en mayor productividad y es un tema de justicia básica, ¿no? También de cara a los trabajadores. Claro, y te digo, el punto medular es, dijéramos, bueno, es un 50 y 50% los patrones del país, pero no estamos hablando de un 70%, es un porcentaje a considerar que también debemos puntualizar. En la pandemia, como bien lo dices, los patrones o la mayoría de estos patrones no recibieron ciertamente un apoyo de parte de la Administración Pública Federal, entonces con trabajo están rescatando, con trabajo están adoptando aspectos formales. Recordemos que la reforma laboral que empieza su tercera y última etapa el día de hoy, pues adquiere nuevas características de formalidad que, si bien o no son costos para las empresas, pues los pequeños y micros, que son los que dan la mayoría del empleo, no encuentran apoyo en esta situación, pues sí es, digamos, un riesgo de que vuelvan a mermar su productividad, ¿no? Ahora, ¿qué consejos le estás dando a las empresas? Es decir, ¿cómo se pueden empezar a preparar? ¿Qué previsiones tomar de cara a lo que bien ya describes? El viaje legislativo de esta iniciativa, pues no se ve que se vaya a atorar. Obviamente, generar réditos políticos obvios por un tema y por eso los desequilibrios no son tan buenos, ¿no? Se van acumulando y luego los ajustes son más dramáticos. Pero ¿cuál es el consejo que les das, Diego, a las empresas? ¿Qué les estás diciendo? Ahorita que lo prevamos como que se va a aprobar, ¿no? Es prácticamente seguro que así lo vamos a tener, entonces que lo vayan valorando en sus costos de operación. Empresas incluso que tienen sindicato, que tienen contrato colectivo de trabajo, que muchas veces estipula prestaciones mayores a las que establece la ley, digamos en un contrato colectivo que tenían los 12 días que ya van a venir obligatorios por ley, seguramente van a ser clausulados que se van a negociar en las nuevas revisiones de contrato, y pues que lo valoren en el sentido financiero, ¿no? Que sí va a ser un costo para ellos, pero lo van a tener que adaptar y realmente no va a ser posible eludirlo, ¿no? Y ahora, en tu conocimiento que tienes, porque pues trabajas muy de cerca en el día a día con las empresas, ¿crees que algunas decidan suspender contrataciones en lo que generan, digamos, la estabilidad financiera para enfrentar estas medidas? ¿O crees que pues seguirán o sea, digamos, no hay mucha forma de, si ya tenías el plan de hacer una o dos contrataciones, sobre todo pienso en los micronegocios, lo van a continuar? ¿Cómo lo observas? Yo sí observo que se van a, digamos, no percibo que vaya a haber despidos. La verdad es que el sector patronal ha sido muy consciente, sobre todo a raíz de la pandemia, pero como bien lo dices, sí suspender contrataciones, ¿no? Porque estamos hablando, al final del día lo tenemos que ver como números. Si un trabajador tiene un costo financiero entre costos de seguridad social, costos taxativos, costos aquí lo voy a decir como productividad, en el sentido no de que falte productividad, sino de que tú como patrón tienes que prever que ese empleado no va a estar 6 días al año, y ahora no va a estar 12, y ahora va a estar incrementando año con año. Ahora, supuestamente, un diputado que está recibiendo el retorno del dictamen para pasar la votación ahí en diputados, dice, sí, pero eso también va a ayudar a que no haya tanta rotación en las empresas, Uh-huh. en el sentido de que el trabajador se va a ver estimulado en el sentido de, pues bueno, entre más tiempo dure, Claro. más días de vacaciones voy a tener. Entonces, pudieran ser que se suspendan contrataciones, pero también si mejoramos el aspecto de contratación per se, de selección, de reclutamiento, pudiéramos tener pues trabajadores más permanentes, ¿no? De una estancia más prolongada. Claro que eso es clave y carísimo además para las empresas, alta rotación de personal. Diego, te agradezco mucho como siempre, gracias. Por supuesto, te seguimos en Twitter para ir viendo qué va ocurriendo con muchos temas laborales que tú le das puntual seguimiento. Te agradezco mucho la entrevista. Gracias a ti, Rodrigo, que tengas muy buen día.
Buen día, y escuchamos a Diego García Saucedo, socio director de García Velázquez Abogados.